Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema congruencia de figuras planas. Vamos a ver simetría y rotación. Bueno, vamos a revisar esta figura que se observa en la parte de la izquierda y vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, los teselados con polígonos regulares, o también llamados teselados regulares, han sido utilizados desde la antigüedad con fines decorativos. Entre estos tenemos los teselados de Arquímedes, que son simétricos en todos sus vértices. Bueno, a esta característica se la conoce como transitividad del vértice. En esta figura que se nos muestra en la parte de la izquierda, nosotros nos damos cuenta que estas figuras geométricas, si bien es cierto, forman otras figuras geométricas más grandes, pero entre ellas existe cierta relación. ¿Cuál es esa relación? Básicamente que las figuras geométricas se corresponden entre sí o ellas están formando una secuencia. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los teselados regulares? Pues en este caso podríamos decir que se corresponden entre figuras que son simétricas o que son semejantes. Luego nos dice qué figuras geométricas se observa. En realidad encontramos bastantes figuras geométricas. Por ejemplo, podemos encontrar cuadrados, también hay triángulos. Podemos encontrar en estas figuras que ya se arman, ya encontramos más polígonos. Encontramos polígonos de, en este caso, 6 lados. Aquí tenemos más lados. Vamos a poner en general. En general, polígonos. Y estos polígonos son, en este caso, regulares, porque recordamos que los polígonos regulares eran aquellos que tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Bueno, luego, en todo teselado, ¿qué característica tienen estas figuras geométricas? Ya lo habíamos dicho. La característica es que tienen lados iguales y que se corresponden entre sí. Bien, vamos a observar los siguientes polígonos y sacar una conclusión. Tenemos estos dos polígonos de 4 lados. Si nos damos cuenta, los lados tienen 3, 5, 4 y 6 respectivamente. Y en el polígono de la derecha, nuevamente tiene 3, 5, 4 y 6 respectivamente. Aparte de eso, los ángulos internos son de 85, 135 y 55 grados. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que son dos figuras que son exactamente iguales. Tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Entonces, estas figuras que son exactamente iguales, se puede decir que son congruentes o que sus lados y ángulos se corresponden entre sí. Bueno, ahora vamos a analizar cuál de las siguientes figuras son simétricas. ¿A qué se refiere con figuras que sean simétricas? Vamos a imaginar que, por ejemplo, en esta manzana, justamente en la mitad de esta manzana, colocamos un espejo. Entonces, la parte de la izquierda debería ser exactamente igual a la parte de la derecha. Entonces, si analizamos, por ejemplo, la manzana y pongo el espejo a la mitad, yo puedo decir que esta figura sí es simétrica, porque si le partiera la manzana en la mitad y pusiera un espejo justamente aquí, pues se reflejaría lo mismo en la izquierda y en la derecha. Analicemos igual en esta mariquita. Si yo pusiera un espejo en la mitad y tapara la parte de la derecha, se graficaría lo mismo en la izquierda que en la derecha. Entonces, como conclusión, esta figura también es simétrica. Lo de la izquierda es igualito en la parte de la derecha. Ya, ahora vamos con esta taza. Y la vamos a analizar tal cual como está. Si estuviese en esa posición y en esa forma, eh, con esta partecita que se está viendo. Entonces, si yo coloco un espejo aquí, justamente en la mitad, no se vería lo mismo en la izquierda que en la derecha. Pero si tapara donde tomo la taza,
Sí sería una figura geométrica, pero tal cual como está ubicada, tal cual como nos está presentando así de frente, no sería de momento una figura simétrica. Ahora vamos a analizar esta casa. Esta casa, pues, al presentar distintas estructuras en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha, pues tampoco sería una figura simétrica. Y vamos a analizar esta flor. ¿Qué tal si yo pongo este eje de simetría en la parte de la mitad, asumiendo como si fuese un espejo que estuviese justamente en la mitad? Entonces, lo de la parte de la izquierda se corresponde con lo que está en la derecha, porque podemos verificar que tienen las mismas figuras. Entonces, sí sería una figura simétrica. Bien, en conclusión, nosotros tenemos dos figuras que son simétricas cuando básicamente ponemos un espejo en la mitad y lo que se grafica en la parte de la izquierda, pues es lo que se corresponde en la parte de la derecha. Usualmente nuestros rostros también suelen ser más o menos simétricos. Si cortásemos la mitad de nuestro rostro y pusiéramos un espejo en la mitad, debería ser simétrico lo de la izquierda con lo de la derecha. Esos triángulos ABC y ABC' son simétricos porque se cumple la regla de poner un eje de simetría. Este eje de simetría que funcionaría como si fuese un espejo. Entonces, se cumple que son simétricos y los triángulos serían congruentes, es decir, que los lados se corresponden entre sí. Aparte, esta distancia que tenemos desde este punto A hasta la recta D vendría a ser la misma distancia que del punto D hasta este punto A'. Lo mismo podríamos decir del punto B hasta este eje de simetría y del eje de simetría hasta el punto B'. Y lo mismo del punto C hasta el eje y del eje a C'. Bien, entonces, dos figuras son congruentes en sí si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Esto también implica que tienen ángulos y lados que son iguales. Si dos figuras son congruentes, yo puedo decir que puedo trazar ciertas simetrías. Vamos a ver la simetría axial y la simetría central. La simetría axial siempre va a ser respecto a un eje de simetría. Este eje de simetría D. Y viene a ser como el movimiento de un espejo, es decir, graficar lo que nosotros vemos al otro lado del espejo. Entonces necesitamos un eje de simetría y trazar medidas desde cada punto de la figura. Y luego tenemos la simetría central. En este caso viene a ser un movimiento desde un punto. Ubicamos un punto en cualquier posición del plano. Puede ser antes o después de la figura. Y trazamos rectas para analizar cuál sería la simetría central dado este punto. Entonces vamos a trazar esas simetrías. Vamos a comenzar con la simetría axial. Nos decía que necesitamos primero un eje de simetría. Podemos trazarlo a cualquier distancia. Por ejemplo, yo voy a trazarlo a una distancia de 3 cuadraditos. Tiene que ser un eje de simetría totalmente recto. Entonces, lo estoy ubicando yo exactamente a 3 cuadraditos de mi figura. Tiene que ser un eje de simetría perpendicular con la posición del cuaderno. Y entonces, lo que tenemos que hacer es primero, vamos a nombrar, voy a decir que este punto va a ser A, el de abajo va a ser B y el de la izquierda va a ser C. Desde el punto A hasta el eje de simetría hay 3 cuadraditos, entonces desde el eje de simetría hacia la derecha deberá haber nuevamente 3 cuadraditos y aquí estaría el punto A'. Ahora bien, desde este punto C existen 8 cuadraditos hasta el eje de simetría. Entonces, hacia la parte de la derecha deberá haber la misma distancia, es decir, 8 cuadraditos. Entonces, puedo utilizar una regla para medir desde el punto C hasta el eje de simetría, pero como estoy utilizando un fondo con formato de cuadrados, pues utilizo mucho mejor esto.
Serían 8 cuadraditos, 2, 4, 6 y 8. Y aquí estaría el punto C'. Y del último, del punto B. Desde el punto B hasta el eje de simetría hay 3 cuadraditos. Entonces hacia la derecha estarían los mismos 3 cuadraditos y este sería el punto B'. Ahora bien, eh, voy a unir estos puntos para encontrar la simetría axial de esta figura, es decir, A con B, luego A con C y C con B o B con C. Y ya tenemos nuestra simetría axial, tal cual como funcionaría o imaginamos que esta recta de rojo es el espejo y lo que observamos es esa figura, pero al otro lado del espejo. Bien, ahora vamos a trazar la simetría central. Bien, la simetría central eh, nos decía que primero necesitamos un punto para trazar esta simetría. Lo podemos ubicar en cualquier posición a este punto. Yo lo voy a ubicar a este punto por aquí. Este punto, ahora vamos a ponerlo de rojo. Este punto va a ser el punto O, es decir, el eje de giro. Y vamos a nombrar nuevamente a los vértices del triángulo. Arriba va a ser A, de abajo va a ser B y a la izquierda tengo C. ¿Cómo trazamos la simetría central? Voy a hacer, ahora sí me voy a ayudar de reglas. Entonces, desde cada vértice de esta figura, es decir, de este triángulo, voy a trazar rectas que corten en el punto 0. Por ejemplo, desde este vértice A, yo trazo una recta que corta en el vértice 0. La alargo un poquito, porque voy a trazar la simetría hacia el otro lado. Luego, desde el otro punto, vamos desde C. Desde C, trazo una recta que corte por este punto o 0. Y desde el punto B, nuevamente, trazo una recta que corte por este punto. Más o menos por ahí. Ya. Estas 3 rectas justamente cortan hacia ese punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a medir con la misma regla cuál es la distancia desde este punto A hasta el punto central O. Y voy a trazar la misma distancia desde este punto A hasta este punto O, siguiendo a continuación en esta misma recta. Es decir, continúa en esta misma recta. Entonces, la distancia sería 2, hasta aquí. Esta misma distancia desde A hasta O es la misma que se grafica hasta acá. Y este sería el punto A'. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora desde el punto C. Entonces, ahora desde el punto C hasta el punto O, vamos a medir con una regla cuál va a ser esta distancia. De esa misma distancia la vamos a trazar desde el punto O hacia la derecha. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. ¿Qué sería? Aquí, justamente este punto. Y este punto lo vamos a denotar como C'. Prima y C'. Y vamos con el último punto. Sería el punto B, el que está en la parte inferior. Entonces, nuevamente el mismo proceso. Desde el punto B, voy a medir con una reglita cuál es la distancia hasta el punto O. Y en esta misma recta, yo trazo esa misma distancia hacia la misma recta. Entonces, de B hasta O tengo esta distancia. 2, 4. Y de O hasta tengo esta distancia que corta aquí. Entonces, este punto sería B'. Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora vamos a unir los puntos que acabamos de encontrar nuevamente con una reglita. Entonces, lo voy a trazar.
desde B hasta A, desde B hasta C y desde C hasta A. Bueno, ¿qué nos damos cuenta ahora? Esta simetría central dado un punto hace que nuestra figura, más o menos, asumiéndolo así, si nos damos cuenta, este punto A ahora se fue a la parte inferior y este punto B se fue a la parte superior. ¿Qué nos denota eso? Que igualmente son dos figuras que son simétricas, pero es como si pusiéramos aquí en la mitad del espejo y ahora esta figura está, lo que estaba arriba está abajo, o sea, la volteamos hacia arriba o la volteamos hacia abajo, lo mismo. Pusimos un espejo y esta figura se volteó, básicamente como poner una hojita, pero hacia abajo. Y esa es la simetría central, dado un punto cualquiera. Si bien es cierto, yo puse este punto O aquí, pero lo podría haber puesto aquí arriba o abajo, donde indicase el ejercicio o donde yo quisiera poner el punto central para hacer la simetría. Simplemente recordamos que las distancias son las que marcan el punto de dibujo de las rectas. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.